Espero que disfrutes la siguiente historia. Mi antiguo esposo y su pareja reclamaron la tutela de mi niña tras dejarla sola por un periodo de 8 meses. Yo, mujer de 33 años, estuve en matrimonio durante 8 años con mi anterior cónyuge. Peter, de 39 años, pero nos divorciamos hace un año porque confesó que había estado teniendo una aventura extramatrimonial con su exnovia de la universidad durante aproximadamente 3 años. No me lo esperaba en absoluto, porque Peter y yo teníamos una hija de 4 años, así que para él tener una aventura con su ex incluso después de tener una hija fue increíble para mí. Pero era cierto y acabamos divorciándonos y decidí criar a nuestra hija por mi cuenta. Él se casó con su exnovia, Mandy, de 38 años, pocos meses después de que se finalizara nuestro divorcio. Me enteré de su boda a través de sus amigos porque naturalmente, después del divorcio, no nos molestamos en mantener contacto. También logré obtener la custodia completa de nuestra hija y él solo la visita los fines de semana bajo mi supervisión, pero después de su boda, dejó de visitarla por completo. Estaba bien con eso porque significaba que ya no habría más silencio mientras intentaba jugar con nuestra hija y yo me quedaba en la habitación tratando de no echarlo. Había visitado algunos fines de semana mientras nos divorciábamos y lo había permitido porque parecía que a nuestra hija le gustaba estar con él, pero una vez que dejó de hacerlo, no me molesté en volver a contactarlo. Ha pasado casi un año desde que nuestro divorcio se finalizó y la última vez que lo vi fue hace 8 meses, si no me equivoco. Desde entonces, me he centrado en el trabajo y en criar a mi hija porque eso es todo lo que tengo que hacer. Pero el fin de semana pasado, Peter se presentó en mi puerta sin previo aviso y fue una interacción realmente intensa. Cuando abrí la puerta y lo vi allí, pensé que estaba allí para ver a nuestra hija, pero me dijo que estaba allí para hablar conmigo. Me pareció extraño porque no teníamos absolutamente nada de qué hablar desde hace casi un año, pero de todos modos le pedí que continuara. Y me dijo que su esposa, Mandy, planeaba presentar cargos en mi contra si yo no les di la custodia completa de nuestra hija pronto. Ella quería que le entregara a mi hija porque sentía que como madre soltera, no podría brindarle el mismo cuidado que ellos y de alguna manera, estaría privándola de una infancia cómoda a propósito, razón por la cual ella consideraba que estos eran motivos para denunciarme por negligencia hacia mi hija. Y así, Peter estaba en mi puerta, pidiéndome que le entregara a mi hija de inmediato y pronto completarían el procedimiento legal también, porque según su esposa, yo era incapaz de criarla por mi cuenta. Me enfadé mucho cuando él me dijo eso, cerré la puerta de un portazo y le dije que se largara a menos que quisiera que llamara a la policía. No podía creer que hubiera pensado por un segundo que podía simplemente acercarse y exigirme que entregara a mi hija después de habernos ignorado por casi un año entero. Tampoco me afectaba lo que Mandy amenazaba con hacer, porque era completamente infundado. Ella no podía simplemente denunciarme por negligencia hacia mi hija solo porque era madre soltera. Era ridículo. No tenía miedo de eso, pero sí temía que Peter regresara y le recordara a mi hija que existía una vez más. Había sido lo suficientemente difícil hacerla olvidar a su papá sin contarle la verdad y no quería hacerla pasar por eso de nuevo. Además, no me gustaba la idea de que él tuviera acceso a mí de ninguna manera, porque lo que había dicho el otro día en realidad fue bastante perturbador y el hecho de que pensara que no había nada malo en lo que sugería también me preocupaba. Así que decidí mudarme con mis padres por un tiempo hasta sentirme segura para volver a vivir sola. También sería conveniente porque entonces mi niñera podría tomar un descanso por unos días. Y así, 2 días después de la reaparición de Peter, me mudé de nuevo con mis padres y he estado aquí. Desde entonces he vivido con ellos. No supe de Peter después de eso hasta hace 2 días, cuando apareció en la casa de mis padres también. Él sabía que ese era el único otro lugar donde probablemente estaría, pero ahora que tenía a mi mamá y a mi papá conmigo, me sentía mucho más segura y lista para pelear con él. Mi hija estaba profundamente dormida en ese momento y estaba siendo cuidada por mi madre en el cuarto de arriba, por lo que no importaba cuán alto fuera. Ella no podría oírme y yo podía decir lo que quisiera. Se veía realmente disgustado y me dijo que no iban a presentar cargos. Ni siquiera podrían hacerlo, pero aún así le parecía injusto que hubiera arrebatado la custodia de nuestra hija a la fuerza solo porque él había engañado. Me contó que la verdadera razón por la que había regresado el otro día después de tanto tiempo era porque tanto él como Mandy podían sentir el vacío que la ausencia de su hija les había dejado en sus vidas, aunque ella no fuera su madre biológica. Aparentemente, había conocido a mi hija varias veces mientras todavía estaban juntos y cuando él llevaba a nuestra hija afuera, ellos iban a ver a Mandy.
Así que habían empezado a verse a sí mismos como sus padres también, y Mandy creía que habría sido una buena madrastra si yo le hubiera dado la oportunidad de demostrarlo, lo cual no hice. Peter dijo que era injusto por mi parte solicitar la custodia total sabiendo que era poco probable que él pudiera obtener la custodia compartida, ya que nuestra hija aún era bastante joven. Además, había estado engañando durante 3 años antes de confesar finalmente. Una de las principales razones por las que no obtuvo la custodia total fue por su trabajo, que resultaba ser exigente y lo obligaba a trabajar largas horas y viajar con frecuencia, lo que no le dejaría suficiente tiempo para cuidar a nuestra hija personalmente. Y ni siquiera conocía tan bien a Mandy, por lo que ni siquiera estaba en la carrera para obtener la custodia, independientemente de su relación con Peter. El mejor acuerdo que su abogado pudo lograr legalmente para él fue tener derechos de visita, pero no veo cómo eso era justo por mi parte. Él es precisamente el responsable. Arruinó sus posibilidades de obtener la custodia compartida al engañar, porque su infidelidad jugó un papel crucial en la batalla legal por la custodia. Después de que se finalizó su divorcio, prácticamente se rindió y me dejó tener la custodia completa, por lo que sinceramente no entiendo por qué me culpa a mí de todo esto. Me dijo que simplemente quería volver a conectar con su hija, al igual que Mandy, por eso estaban aquí pidiéndome otra oportunidad. Intentó persuadirme para que les diera otra oportunidad de ser padres, diciendo que sería beneficioso para mi hija a largo plazo, e incluso mencionó que me arrepentiría si no les permitía establecer un vínculo ahora, ya que en el futuro, mi hija exigiría una explicación de por qué nunca se le permitió ser parte de la vida de su padre. Así que, para evitar ser culpado en el futuro, Peter quería que les permitiera construir una relación adecuada con mi hija porque, a pesar de la infidelidad, él insistía en que siempre había sido un buen padre y Mandy estaba desesperada por verla una vez más. En ese momento, no sabía qué decir, pero sabía con certeza que no me sentía cómoda dejándolos estar cerca de mi hija porque no confiaba en ellos en absoluto a nivel personal. Mi esposo me había traicionado y mentido durante 3 años completos. Aún no me había recuperado y Mandy lo había acompañado en todas sus mentiras. Por lo tanto, que me pidieran que les permitiera ser parte de la vida de mi hija después de todo lo que habían hecho parecía una idea ridícula. No sé si hice lo correcto o no, pero una vez más le dije a Peter que era demasiado tarde para cambiar el pasado y que debía aceptar que nuestra hija ya no era suya, porque había estado totalmente ausente los últimos 8 meses de su vida. Me resultó realmente difícil explicar su ausencia a ella y no iba a hacerlo de nuevo solo porque él y su esposa querían estar con ella en este momento. Entonces, le dije que se marchara nuevamente, cerré la puerta y él se fue. Desde entonces, no ha parado de mandarme mensajes constantemente e intentar persuadirme para que les dé una oportunidad. Insiste en que nuestra hija lo necesita tanto como me necesita a mí y que lamentaré mi decisión en el futuro cuando mi hija me guarde rencor por haberle negado a él en el presente. Ha llegado a un punto en el que realmente no sé si estoy haciendo lo correcto al mantenerlos separados. Fue demasiado ida al no dejar que mi ex esposo sea parte de la vida de nuestra hija después de que me engañó y nos abandonó durante 8 meses. Actualización 1. Bueno, decidí no permitirle volver a nuestras vidas. Estaba loca siquiera considerándolo y creo que fue porque me sentía muy emocional al verlo después de mucho tiempo. Pero sí, eso no va a suceder. Hablé con mis padres sobre lo que había estado sintiendo. Estaban en contra rotundamente de siquiera volver a hablar con él porque es una persona horrible que me destrozó y arruinó cualquier posibilidad de felicidad en futuras relaciones al mentirme y engañarme durante 3 años, a pesar de estar en un matrimonio relativamente feliz. Probablemente no fue lo suficientemente feliz para él, supongo. Han pasado 2 días desde que publiqué y la mayoría de los comentarios en mi publicación original han sido aquellos que me aconsejaban nunca dejarlo volver a mi vida y tratar de obtener una orden de restricción contra él. Creo que eso es lo que haré si aparece de nuevo porque no creo que sea el tipo de persona que se rinda fácilmente. Ya contacté a mi abogado y estamos tratando de revocar cualquier derecho parental que tenga, porque obviamente no merece ser un padre. Un padre que puede simplemente abandonar a su hijo durante meses sin dar una explicación y luego regresar cuando le conviene no es alguien en quien se pueda confiar bajo ninguna circunstancia, y yo lo sé mejor que nadie. Además, ni siquiera sé qué hizo durante esos 8 meses que no nos visitó en absoluto, así que es realmente extraño que piense que voy a Yu. Lo recibimos con los brazos abiertos ahora que finalmente está listo para conectar con su hija. Mala suerte, amigo, pero así no funciona el mundo y mucho menos mi mundo. Incluso lo bloqueé en todas partes porque los últimos mensajes que me envió para ganar mi empatía me molestaron porque están redactados como si yo fuera la villana aquí y él fuera la víctima sufrida que ha sido separada de su hija debido a mi crueldad y egoísmo.
como si nunca hubiera engañado y luego desaparecido después. No puedo creer que me dejé llevar por completo debido a su repentina reaparición. No creo que esté manejando esto tan bien como pensaba y realmente no puedo permitirme caer débil de nuevo, así que estoy siguiendo el consejo que la mayoría de la gente me ha dado aquí y buscando terapeutas. Creo que será una buena manera de avanzar y tratar de dejar este episodio atrás y ocupará mi tiempo, pero al menos algo productivo saldrá de ello y tal vez pueda dejar de sobreanalizar y darle vueltas a las cosas. Actualización 2. Hola, han pasado 3 días desde mi última actualización, y hoy, Peter me envió un correo electrónico sobre por qué exactamente había regresado después de tanto tiempo. Y no voy a mentir, es una locura incluso para sus estándares. No sé qué tipo de cosas raras está haciendo con Mandy, pero me alegra que ya haya hablado con mi abogado y ya estemos un paso adelante de él porque un par de cosas que dijo fueron preocupantes, por decirlo menos. En el correo electrónico, me dijo que después de que se finalizó el divorcio, Mandy le dijo que no quería que estuviera en contacto conmigo, así que renunció a la custodia de su hija y decidió enfocarse en su vida matrimonial ahora. La razón por la que habían roto todos esos años atrás cuando estaban en la universidad fue porque ella siempre había sido demasiado orientada a la familia y él quería a alguien que tuviera ambiciones más allá de casarse y tener hijos. Pero ambos habían cambiado con el tiempo y una vez que se reunieron nuevamente, hace unos años, en la reunión, reconciliaron y se dieron cuenta de que habían cometido un error al romper y empezaron una relación. Ella dejó a su entonces novio y Peter afirmó que quería decírmelo, pero para cuando logró reunir el coraje para confesar, yo ya estaba embarazada y cuanto más demoraba en decírmelo, más difícil se volvía. Con el tiempo, incluso Mandy se había encariñado con nuestra hija, así que todo se complicó para él y dejó que continuara de esa manera durante 3 años. Hasta que finalmente se dio cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal y que necesitaba enderezar su actuar o terminaría viviendo una mentira el resto de su vida. Así que me lo contó y luego ocurrió el divorcio, terminando por ceder la custodia de su hija porque quería dedicar todo su tiempo a ser un buen esposo para Mandy. Lamentablemente, con el tiempo se dieron cuenta de que Mandy aún deseaba tener una familia, pero ya era demasiado mayor para concebir sin enfrentar complicaciones de salud durante el embarazo. Por lo tanto, decidieron que en vez de intentar tener un hijo propio, podrían pedirme que les permitiera coparental a la hija que Peter ya tenía. Por eso me visitó ese día, pero al darse cuenta de que no iba a dejarme intimidar para entregar a mi hija, intentó un enfoque menos amenazante y más manipulativo, lo cual tampoco ayudó mucho. Así que su última opción fue contarme la verdad y esperar que yo entendiera de dónde venían. Me dijo que Mandy ya sentía que había sido madre de nuestra hija en ciertos momentos cuando solo estaban los 3 y yo no estaba en casa, y ella solo quería una oportunidad para vivir de nuevo esa vida, y yo era la única persona que podía hacer lo posible para ellos. Y esta fue su súplica, que les permitirá tener la familia que siempre quisieron solo por el bien de Mandy. Quiero decir, tengo que reconocerles que se necesita una cantidad increíble de confianza y valentía para enviar algo así. Algo así a la mujer cuya vida arruinaron. Me mintieron y engañaron durante 3 años, incluso cuando estaba embarazada, y aún esperan que sea amable con ellos y piense en ellos. Y permitirles construir una relación con la niña que desechaban como si fuera un juguete hace menos de 1 año porque de repente se dieron cuenta de que Mandy ya era mayor para tener bebés pero aún así quería una familia. Podrían haber hecho muchas otras cosas, como optar por la adopción o la gestación subrogada, pero en lugar de eso, decidieron hacer lo menos sensato e intentaron intimidarme para que renunciara a una hija por la que ni siquiera habían mostrado interés durante varios meses, hasta que se les ocurrió que podríamos compartir la niña y la experiencia de la paternidad. Esto es mi hija de la que estamos hablando, no un artículo de ropa o un juguete que podemos pasar de un lado a otro según nos convenga. Sabía que ambos estaban locos, pero esto es demasiado incluso para Peter y Mandy. Me alegra haber hablado ya con mi abogado y le he reenviado ese correo electrónico porque esto es en serio una locura. Ni siquiera me imagino que accedería a esto bajo ninguna circunstancia, es tan ridículo que apenas puedo entenderlo. Realmente se necesita un tipo especial de delirio para acercarse a la mujer a la que engañaron juntos y hacer una demanda absurda como la que hicieron. Estoy aliviada de que mi hija aún no sea lo suficientemente mayor como para entender estas cosas, porque creo que no habría podido explicárselo. Y ni yo misma puedo comprender todo esto. Si esto le estuviera sucediendo a alguien más, me encantaría saber qué estaba pasando por la cabeza de mi esposo y Mandy mientras estaban formulando sus planes y estrategias, porque así es como lo estaban tratando. Como si fuera una operación militar. Es absolutamente absurdo, pero mi prioridad actual es asegurarme de que mi hija y yo estemos seguras y bien porque ahí se quedó cortado tu mensaje.
No hay forma de predecir lo que estas personas puedan hacer a continuación. No confío en ellos ni un poco y, después de este correo electrónico, básicamente han demostrado claramente que no merecen ser confiados. En la actualización 3, mi abogado contactó a Peter ayer y le dijo que la solicitud para terminar sus derechos parentales ya había sido presentada y que necesitaba firmarla pronto o de lo contrario llevaría a otra batalla por la custodia, lo cual sería innecesario para todos los involucrados. Naturalmente, no tomó esto amablemente y hoy, hace un par de horas, tanto Peter como Mandy se presentaron en casa de mis padres mientras yo me disponía a ir al trabajo. Les dije que debían mantenerse alejados de nuestra propiedad o llamaría a la policía, así que dieron algunos pasos atrás hacia la calle, pero fueron realmente tercos y Mandy me dijo que lo que yo estaba haciendo iba a destruir el futuro de mi hija porque todos sabían que no era capaz de criarla por mi cuenta y que estaba siendo egoísta. Estaba privándola de su única oportunidad de tener una familia real. No puedo ni siquiera expresar lo equivocada que estaba en tantos niveles y lo ofensivo que fue para mí personalmente. ¿Qué se suponía que significaba eso? Me enfurecí con ella y terminé gritándole a voz en cuello en respuesta porque las cosas que estaba diciendo me habían afectado de la peor manera posible. Esta mujer era literalmente una destruye hogares, así que, de todas las personas, no tenía derecho a darme lecciones sobre lo que mi hija necesitaba o lo que era una familia. Ella era quien había arruinado una familia perfectamente feliz y mi esposo había seguido feliz con ella, pero ahora volvían para intentar hacer una familia feliz con mi hija. Incluso alguien en un manicomio sería consciente de lo ridículo que suena eso. Además, soy completamente capaz de criar a mi hija por mi cuenta porque tengo un trabajo y gano una cantidad decente de dinero, suficiente para vivir bien y darle a mi hija la vida que merece. Así que no estoy muy preocupada por la parte económica. En cuanto a la familia de mi hija, realmente creo que en este momento soy suficiente para ella, y en el futuro quizás vuelva a casarme y así ella tendrá un padre, pero ahora mismo, literalmente soy todo lo que ella necesita. Y una vez más, cortaron el contacto con esta misma hija durante casi un año porque en ese momento no querían tenerla y ahora que la quieren, de repente no soy lo suficientemente buena madre para ella. Juro que estas dos personas son tan estúpidas y delirantes que me resulta doloroso solo pensar en ello. Les dije que se fueran porque estaba llegando tarde al trabajo, pero Mandy decidió hacer una rabieta en plena calle. Y no es broma, literalmente se sentó en la calle y me dijo que no podía irme a menos que le permitiera ver a mi hija una vez y dijo que no se iba a mover hasta que cediera a sus demandas. Fue ridículo y le pedí a Peter que la quitara de allí, pero ese tonto se sentó justo a su lado. Si no hubiera estado de tan mal humor, probablemente me habría reído, pero afortunadamente, cuando mi papá se dio cuenta de lo exasperada que estaba, decidió finalmente llamar a la policía para que lo sacaran a la fuerza. No había mucho que hacer más que esperar mientras la policía se dirigía a nuestro lugar y aún así, seguían discutiendo con nosotros y amenazaban con protestar en mi contra porque les estaba privando a mi hija de una vida feliz a propósito. Era esa palabra privar la que me hacía reaccionar porque en lo que a mí respecta, estoy haciendo todo lo posible por mi hija y estoy segura de que cuando crezca, apreciará el hecho de que no permití que su padre psicópata se hiciera cargo de su crianza. ¿Y quién puede decir que estaría segura con él de todos modos? Por lo que yo sé, podrían secuestrarla literalmente y llevársela si les diera la gana, porque creo que han demostrado que no les importa nadie más. Les dije lo que pensaba de ellos, pero seguían obstinados y me dijeron que los mantenía separados porque tenía una vendetta personal contra ellos. Lo cual, nuevamente, si alguien hubiera estado en mi lugar, probablemente Bill habría sentido lo mismo. Ellos son los que arruinaron mi vida personal, así que creo que es realmente justo y razonable que tenga una vendetta personal contra ellos. La discusión continuó por un tiempo hasta que llegó la policía y se los llevaron, y aún así se negaron a actuar como si se arrepintieran de su comportamiento psicótico, y continuaron amenazándome diciendo que volverían y que no iban a dejarme alejarlos de su hija más tiempo, lo cual es perturbador en otro nivel por completo. Pero opté por quedarme en casa ya que me sentía especialmente paranoico por su comportamiento y también decidí solicitar una orden de restricción hoy mismo. Creo que ya era hora porque hoy me mostraron lo locos que pueden ser cuando se trata de eso. Me divirtió su comportamiento ridículo, pero no voy a mentir, también fue un poco aterrador. Así que estoy haciendo lo mejor que puedo para deshacerme de ellos por completo y también me mudaré a un nuevo apartamento lo antes posible porque claramente, ninguna de mis direcciones que mi esposo conocía ya se sentirá segura. Actualización, me he mudado a un nuevo apartamento y Peter, gracias a Dios, no tiene idea de dónde vivo ahora. También logré obtener una orden de restricción en su contra y ahora tengo la custodia total de mi hija.
Logré mantener mi cordura intacta durante las últimas semanas y, afortunadamente, ya estoy fuera de toda esta absurda locura. No sé qué están haciendo Peter o Mandy ahora y también le he dicho a mis amigos que no quiero volver a saber de ellos por parte de ellos nunca más y que tampoco quiero que les cuenten nada sobre mí. Las últimas semanas han sido muy tensas para mí porque mi ex esposo no paraba de mandarme mensajes y hostigarme con múltiples números de teléfono de vez en cuando. Y Mandy difundió algunos rumores desagradables sobre mí, así que estoy segura de que la pareja de poder estaba haciendo todo lo posible para hundirme. Sin embargo, no funcionó, afortunadamente. Pero, en fin, ya estoy cansada. Mi hija está bien, yo estoy bien y eso es todo lo que importa para mí. Necesita la familia que ella necesita, y lo mismo sucede conmigo. Y hasta aquí llega este relato, pero no es el final. Es solo una pausa. Si quieres seguir viendo relatos como este, tu apoyo es clave. Suscríbete, comenta, activa la campanita, comparte y deja tu like, que es gratis y me impulsa a crear más contenido. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo relato. No faltes.